Bueno, hola a todos y todas de nuevo. Eh, en este video voy a continuar la explicación sobre interdisciplina del derecho penal con otros saberes y ciencias. En el video anterior expuse sobre lo que eran los saberes secantes, tanto los jurídicos como los no jurídicos. Podemos recordar que los saberes secantes son aquellos que junto con el derecho penal comparten el mismo objeto de estudio. ¿Se acuerdan el gráfico de los círculos? Bueno, ¿se acuerdan que eran círculos que se superponían? Ahora voy a explicar a algunos de los saberes considerados como tangentes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los tangentes eran aquellos que se tocaban en algún punto para lo que eran las precisiones conceptuales? ¿Sí? ¿Se recuerdan también los círculos? Que ya no era uno sobre el otro, sino que existía un pequeño punto de contacto entre esos círculos. Habíamos dicho que estos saberes tangentes, los no jurídicos, era imposible abarcarlos porque podrían ser millones. Bueno, vamos a comenzar con el derecho constitucional, lo cual resulta un poco complejo, ya que el derecho constitucional es la base de todo el ordenamiento jurídico. Es muy difícil asignarle la relación, ¿no? con el derecho penal, ya que es, digamos, la base a cualquier rama del derecho. Su vinculación deriva, bueno, primero de la supremacía constitucional del artículo 31 de la Carta Magna. Esa sería su vinculación formal. Lo que sería su vinculación funcional tiene que ver con el Estado constitucional de derecho, ¿no? Es la tarea de proteger ese Estado constitucional de derecho que corresponde en parte al derecho penal, que dice que, bueno, que el derecho penal hace de apéndice del derecho constitucional. El derecho constitucional no regula lo que son temas relacionados con las disposiciones penales, si se quiere, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, el artículo 18 nos va a decir que está prohibida la pena de muerte por causas políticas y toda clase de tormentos o azotes, ¿no? Esto está dispuesto de esta manera desde el nacimiento de la Constitución. Y bueno, también nos va a hablar de determinadas penas, pero lo hace de una manera muy, muy escasa, digamos. Lo que dispone es muy, muy por encima, y lo que sí dispone, que es importante, y lo vamos a ver, o ya lo van a haber visto en los videos anteriores porque corresponde a la unidad 4, es lo que tiene que ver con que el Congreso de la Nación es quien tiene la facultad de dictar la normativa penal. Eso está dispuesto por la Constitución. Es decir, no pueden las provincias disponer normativa penal, como tampoco se pueden imponer penas mediante decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Bueno, justamente a causa de esta pandemia se está viviendo una situación donde nuestro presidente está realizando lo que serían muchos decretos de necesidad y urgencia, y ustedes pueden ver que los mismos no pueden establecer penas, ¿sí? Claramente lo que dicen, lo que bien dijo un decreto de necesidad y urgencia, es que remite al Código Penal frente a la violación de la cuarentena. Pero en sí mismo el decreto no está aplicando poder punitivo, sino que remite una norma ya existente, ¿sí? Que ya lo van a ver ya lo deben haber visto en los principios, es una norma ya existente, ¿sí? Que pena quien ponga en riesgo la salud pública. Es un tema por demás interesante, pero bueno, no me quiero ir por las ramas tampoco. Esa sería la relación con el derecho constitucional. Después tenemos el derecho internacional público, ¿no? ¿Qué es el derecho internacional público? El derecho
internacional público tiene que ver con los estados, ¿no? Y tiene que ver con esto de la globalización, ¿no? Lo cual es un tema muy discutido, tiene que ver con esto de que los estados digamos, se organizan hacia adentro, pero también tienen responsabilidad internacional. Entonces, ¿quién va a regular esa responsabilidad internacional? Esas obligaciones que tienen los estados frente a la comunidad en su conjunto. Bueno, va a ser el derecho internacional penal. Este derecho internacional penal surge a partir de la Primera Guerra, nace a partir de la Primera Guerra Mundial, por una cuestión de responsabilizar criminalmente, ¿sí?, a los estados, lo cual es una tarea absolutamente difícil, porque muchas veces lo que sucede es que para que un estado pueda ser responsabilizado de un accionar, tiene que haber sido parte de un tratado, de un convenio, y ahí es donde radica la cuestión, ¿no? ¿De qué manera se puede hablar de que un estado queda comprometido criminalmente? ¿Sí? Porque, bueno, cuando nosotros hablamos de los soberanos frente al Estado, podemos hablar incluso de un montón de teorías, pero no sé, se me viene a la cabeza hablar de un contrato social, ¿no? No sé si podríamos aplicar la noción del contrato social como una cuestión de estados, ¿no? Que los estados cedan parte de su soberanía en pos de, bueno, de todo lo que ello significa. Acá es dable mencionar lo que fueron los juicios de Nuremberg y Tokio, donde, bueno, los estados, en realidad, todo lo que es el derecho internacional, más ahora cuando nos metamos en lo que tiene que ver los derechos humanos, nacen siempre luego de, o nacieron siempre luego de una guerra, ¿no? No es que los estados, porque sí, decidieron convocarse y llevar adelante acciones que puedan responsabilizar determinadas conductas consideradas ilícitas o no bien vistas, ¿no? Sino que tuvo que ocurrir algo, un hecho que desatara esta cuestión de ponerse las pilas, si se quiere, y tomar cartas en el asunto. Los juicios de Nuremberg y Tokio son muy discutidos. ¿Por qué? Porque violan principios como el del juez natural y como el de legalidad de la pena, que ustedes van a ver ese principio en la unidad 4, o sea, o lo vieron o lo van a ver. Y el problema, si queremos también traer, cuando yo hablé de las teorías de la pena, tiene que ver con qué teoría de la pena podemos aplicar, o sea, cuál es la teoría de la pena que resultaría satisfactoria frente al juicio de Nuremberg, por ejemplo. Digo, podríamos hablar de que Hitler podría ser resocializado, eso es lo que nos dice el manual, ¿no? No sé, es para pensarlo, ahí es donde las teorías red pisan un poco el palito también. Después pasamos, como dije hace un cachito. Antes quería aclarar algo, yo tengo una listita porque me pierdo. Hay un gran problema que tiene que ver con la prescripción, ¿sí? Cuando se trata de delitos internacionales, sobre todo que tengan que ver con los delitos de lesa humanidad. Un delito de lesa humanidad, como su nombre lo indica, es un delito que nos afecta a todos, a la comunidad, a la humanidad en su conjunto. Son crímenes atroces, son genocidios, ¿no? Podemos después, si a ustedes les interesa, desarrollar las categorías que Zaffaroni llama como crímenes de masa y genocidio por goteo. Pero no importa, yo tiro nada más para que ustedes, si quieren, lo busquen. Es muy interesante. Pero más allá de eso, la gran discusión es si estos crímenes tienen que ser imprescriptibles o no. Lo que se dice es que, bueno, sí, como afectan a toda la humanidad en su conjunto y son gravísimos, tienen que tener la calidad de imprescriptibilidad. Pasando ahora sí al derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Nos tenemos que preguntar, ¿no? Y eso es una pregunta más que compleja. Los derechos humanos se pueden decir que nacen formalmente luego de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que los derechos humanos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la criminología? Que dijimos que había un nacimiento formal de la criminología, pero que la realidad es que la criminología había acompañado el poder punitivo desde el nacimiento del mismo poder punitivo. Bueno, los derechos humanos, ¿desde cuándo nacen en la realidad
y desde el nacimiento de la humanidad. Claro que el nombre lo adquirió en 1948, el 10 de diciembre de 1948 se firma la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya se había creado la Organización de Naciones Unidas en el 45, creo, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digo, para que tengamos en cuenta, esta declaración se firma en Francia. Lo que quiero decir es que estos derechos humanos nacen de los países hegemónicos, ¿no? Que habían participado en una guerra y que de alguna manera, bueno, algo había que hacer, ¿no? Algo había que decirle a la humanidad que salía de una Segunda Guerra Mundial. Bueno, estos derechos internacionales, este derecho internacional de los derechos humanos, casi siempre es plasmado en códigos y convenciones. Existen dos teorías, una que es una tesis monista que dice que, bueno, que los tratados internacionales son ley interna. Y existe una tesis dualista que dice que no, que los tratados son ley, no es ley interna y o sea, tiene carácter de supralegalidad, si se quiere, ¿no? Que importan más que la ley local. Nosotros a partir de la reforma del 94, a través del artículo 75, inciso 22, adoptamos todos los tratados y convenciones de derechos humanos. Claro que esto no se da de golpe, sino que es paulatino, ¿no? Los países firman los tratados, deben ratificar los tratados. Por ejemplo, Estados Unidos firmó la Declaración de Derechos Humanos, pero no la ha ratificado. Entonces, volviendo a esto de la responsabilidad de los estados, ¿puede Estados Unidos ser responsable por incumplir alguna de las obligaciones establecidas en la Declaración de Derechos Humanos? Te digo, Rusia, por ejemplo, nunca lo firmó. Hay una cuestión que hay una cierta hipocresía, ¿no? En esto de la globalización, porque lo cierto es que a veces la globalización solo importa para las cuestiones económicas, ¿no es cierto? Volviendo, no quiero dejar de mencionar que uno de los autores del manual que nosotros usamos, el doctor Zaffaroni, es es uno de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo regional que lleva adelante un control, ¿no? De los estados que forman la OEA. Bueno, no me quiero explayar. Lo cierto es que él, después de que dejó su lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, fue nombrado juez de la Corte Interamericana. Siguiendo un poco con esto, aparece el derecho internacional humanitario. Hablamos un poco de las guerras que fueron el puntapié para el nacimiento, digamos, simbólico de los derechos humanos. Y el derecho internacional humanitario es lo que yo diría llamar un derecho de guerra, ¿no? Es decir, va a reglamentar los métodos y los medios que se deben usar para las guerras. ¿Y cuál es la conexión con el derecho penal? Bueno, el manual va a hablar de lo que se dice jus in bello, perdón si lo pronuncio mal, pero tiene que ver con el derecho que define las prácticas aceptables mientras se está en guerra. Después, las disposiciones sobre los prisioneros de guerra y las disposiciones sobre la población civil en guerra. Ahora mi pregunta, porque siempre está bueno hacernos preguntas a la hora de la lectura, ¿no? del texto, es si esto sirve hoy en día. Porque hoy en día las guerras, ¿no? Hoy en día no, yo creo que a partir del 11 de septiembre del 2001, como si tengo que, ¿no? Localizar un punto de cambio, las guerras ya no son lo mismo, ¿no? Digo, las guerras han mutado, ya no hay un combate cuerpo a cuerpo. Entonces, eso cambia un poco la situación del derecho penal humanitario, ¿no? ¿A quién vamos a juzgar? ¿A un dron que pueda tirar una bomba? Digo, es complejo, ¿no? Hay una responsabilidad jurídica sobre qué. Digo, es muy difícil, está buenísimo que se pueda dar la discusión, pero hay que repensar quizás la categoría de guerra como tal. Después, bueno,
Si ustedes quieren más sobre el derecho humanitario, tienen que consultar los convenios de Ginebra, que entiendo son 4, si mal no recuerdo. Y nada, es muy extraño, ¿no? Bueno, que se disponga cómo llevar adelante una guerra, que es algo totalmente atroz, pero bueno, eso también es cierto. Y para finalizar, para no dilatar tanto, voy a hablar del derecho administrativo, que el derecho administrativo es una rama del derecho público, y que muchas veces el derecho administrativo, la administración realiza ejercicio de poder punitivo enmascarado frente al discurso del orden público y de la defensa de la sociedad, ¿no? Muchas veces incluso la administración aplica mayor poder punitivo que el propio derecho penal, que el sistema penal, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar de los códigos de convivencia. Eh, bueno, los códigos de convivencia tienen que ver con el derecho penal contravencional, que muchas veces implica aplicar una multa pecuniaria y muchas veces hasta incluso aplica detenciones, ¿sí? Claramente sin poder hacerlo, pero lo termina haciendo. Lo que dice el manual es que, bueno, que la tendencia punitiva del poder administrador, o sea, esta pulsión punitiva del derecho administrativo, cuando no es contenido, va a hacer que avance que el estado de policía. ¿Sí? Digamos que hay una fuerte conexión entre lo que es el estado de policía y la administración. Pero bueno, más o menos que tengan un paneo. No quiero haberlos dejado con más dudas que certezas, o sí, pero bueno, nos veremos en el próximo encuentro.